Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta mañana a esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos virtualmente, alabando y exaltando su nombre. Amén. Yo les invito a ir donde estás, junto con tu familia, con tu hermano, con tus hijos. Vamos a presentarnos en oración delante del Señor.
presencia, Señor, que se pasea, Dios, en medio de tu pueblo, Señor, que está sanando, Señor, que está libertando, Señor, que está llenando, Señor, esa unción preciosa tuya, Señor, se derrama, Dios, en esta mañana, Señor, sobre tu pueblo, Señor, ven y llénanos, Señor.
presencia de Dios está en medio de su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos hemos querido alabar el nombre del Señor? Amén. Qué bueno es alabar su nombre. Aleluya. Alabamos a ti, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Alabamos, Señor. Santo eres Dios. Bueno eres Dios. Aleluya, santo es el Señor. Gózate en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo eres, oh Dios. Buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones de parte de Dios para ustedes en esta mañana de escuela dominical. Antes de empezar con el compartir de la palabra de Dios, vamos a colocar en las manos del Espíritu Santo este momento para que sea Él a través de su palabra guiándonos a cada uno de nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios primeramente por nuestra vida, por la oportunidad que nos ha dado de escuchar en esta mañana su palabra, estar conectados en esta escuela dominical virtual. Gracias, oh Dios, porque un día te placiste en tomar y tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón para escuchar tu palabra y hablaste a ella, oh Dios, y fuimos, oh Dios, agradecidos contigo para entregar nuestra vida a ti. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos has dado de ser salvos, por el alimento que nos has dado, por la familia que nos has entregado, Dios amado. Gracias, oh Padre Celestial, por la salud, por los empleos que nos has dado, oh Padre Celestial. Oh Dios, pero en este momento colocamos delante de ti este tiempo, para que sea usted a través de tu Santo Espíritu, hablando a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, conforme a como usted lo quiera hacer. Que sea tu palabra, oh Dios, hablando y martillando en nuestras vidas, y que penetre a nuestras almas, a nuestros corazones, y parta nuestros tuétanos y nuestras coyunturas, oh Padre Celestial. Padre Santo, pon
en nosotros, oh Dios, ese quehacer, el querer como por hacer tu buena voluntad, oh Dios amado, ese querer por hacer de tu palabra, por vivir de acuerdo a tus estatutos establecidos en tu santa y bendita palabra. Santo Espíritu de Dios, encomendamos este tiempo en tus manos. Llévate de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo fastidio, Dios, todo lo que nos estorba escuchar tu palabra, meditar en ella y ponerla por obra. Te lo rogamos en el amantísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana lleva por título El fuego purificador de Dios refina mi vida. Y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en Primera de Pedro 4. Y vamos a estar leyendo y meditando los versos desde el 12 hasta el 14. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois avergonzados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Mire que este pasaje nos está hablando de que en nuestras etapas de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida como cristianos, en nuestro vivir como cristianos, vamos a ser probados. Y ciertamente ese es el precio por ser discípulo de Cristo. El sufrimiento, los padecimientos, las pruebas, va a ser el precio por seguir a Cristo. Pero sabemos que aunque tenga un precio, mayor es nuestro galardón, mayor va a ser nuestra recompensa, porque es la salvación de nuestras almas. Ciertamente Dios desde un principio tuvo eso en su mente, que el convertirnos en cristianos de verdad nos va a llevar a ser probados, a ser, digámoslo así, a padecer en ciertas etapas o en ciertos momentos de nuestro transcurrir en la vida cristiana, nos va a llevar a costar un precio, a llevar una carga sobre nuestros hombros, así como en un momento la llevó Jesús cuando llevó su cruz en su cuerpo apuesta en sus hombros por precio de nuestra salvación. Así que como cristianos debemos estar preparados para cuando venga esta prueba, para que no nos coja distraídos, fuera de base. Ciertamente cuando una persona va a edificar una casa o desea construir su vivienda, antes de construirla se sienta a meditar, a calcular o a sacar cuenta de cuánto va a investir, de cuánto es el costo de su inversión, y va a relacionar ese costo de esa inversión en la edificación de su casa con lo que él tiene, para que su obra no quede a medias, sino que él la quiere terminar. De igual manera, cuando un general va a la guerra o quiere ir a la guerra, tiene que calcular primero el costo de ir a esos enfrentamientos, y además de eso debe evaluar sus tropas y debe conocer la capacidad que tiene su enemigo, para que también él pueda hacer sus planeaciones de cómo enfrentar a ese enemigo para que pueda obtener éxito.
ciertamente no van a ser necios para no reconocer y no ponerse a meditar en qué estrategias van a tener para enfrentar a ese enemigo. Hay que reconocer que cuando nos convertimos a Cristo, inmediatamente nosotros somos salvos, es verdad. Pero también hay que instruir al pueblo que el seguir a Cristo no todo es color de rosa, van a venir sufrimiento, dolor, padecimiento a nuestra vida, inclusive hasta la muerte biológica. Y todo eso es tomado para el cristiano como prueba por caminar con Cristo. ¿Ok? Hay una lista que nos muestra la Biblia de cómo vamos a hacer o de cómo en nuestro transcurrir como cristianos vamos a ser sometidos a esa prueba. En el libro de Mateo capítulo 5 nos dice que vamos a ser perseguidos por la justicia de Cristo, vamos a ser calumniados, van a hablar falsedad en contra de nosotros, vamos a ser azotados, vamos a ser rechazados por los hombres, incluso aún por parte de nuestra familia. Debemos soportar la tentación, la vergüenza que nos quieran hacer pasar por causa de Cristo, aunque no debemos sentirnos nunca en nuestra vida avergonzados por seguir a ese Dios todopoderoso. Debemos soportar las tribulaciones y los problemas de todo tipo cuando vengan a nuestra vida, las aflicciones, los dolores, aún hasta físico, la misma enfermedad, la misma tristeza por la pérdida de un ser querido. Todo eso lo vamos a padecer y ciertamente va a ser doloroso, pero en Cristo Jesús es ganancia. Dios nos prueba porque Él desea que nosotros como cristianos seamos fieles a Dios y seamos unas personas refinadas ante Él, que lleguemos ante Él y para estar en su presencia sabemos que debemos estar en completa santidad, sin ningún residuo, sin ninguna mancha en nuestra vida. Y por eso Él nos refina y nos prueba, así como es refinado y probado el auténtico oro. La palabra de Dios nos dice que Él nos va a probar como la plata y el oro derretido. Es aquí donde ese símbolo de aflicción, de persecución, de rechazo, Dios lo ha diseñado para nuestra vida como un proceso de purificación. En segundo lugar, Pablo a través de esta palabra nos insta a que nos regocijemos, a que debemos esperar estas persecuciones, estas aflicciones como cristianos con gozo, que no nos sorprenda, porque sabemos que así como Cristo pues sufrió padecimiento, nosotros también como hijos de Dios vamos a sufrir los mismos padecimientos o de la misma manera en que Cristo la sufrió, no físicamente como Él la sufrió en ese momento, pero sí de toda índole, en todos los aspectos de nuestra vida vamos a sufrir esos padecimientos y nuestra actitud como cristianos siempre debe ser de gozo, de regocijo por cualquier que sea la aflicción que estemos pasando, ya sea de escasez,
ya sea de enfermedad, ya sea de soledad en este momento, debemos regocijarnos, porque en un momento determinado vamos a ser bienaventurados, o Dios nos llama bienaventurados cuando hayamos soportado y hayamos aprobado esas dificultades o esas pruebas por las que Dios nos ha hecho pasar. Y dice que el instrumento o el medio que Él utiliza para probar a sus hijos es el fuego. Dios lo permitió y lo diseñó desde un momento para poder ser purificado. Lo que va a purificar y va a limpiar nuestra vida como cristianos es el fuego. Vamos a estar leyendo en lo que dice el libro de Primera de Corintios y vamos a estar leyendo desde el verso 10 hasta el verso 15. El orfebre que trabaja la plata para purificar ese material también divino y costoso, sumerge esa plata o ese material en ácido nítrico, así como fue echado el oro, y lo deja allí hasta que la impureza también de ese metal salga, porque ya puede estar aliado esa plata con cobre. Pero va a suceder algo diferente en ese proceso entre el oro y la plata. Les dije que cuando el oro es purificado en ese ácido nítrico, él queda en el borde. Él no se va al fondo, sino que queda en la superficie de ese ácido. Con la plata sucede totalmente lo contrario. Con la plata, la inmundicia, la impureza de esa plata queda en la superficie, pero la plata se va al fondo y Él lo somete a ese proceso. Luego, cuando toda esa suciedad, toda esa impureza de esa plata quedó a flote de ese ácido, el alfarero viene y lo quita de allí. Y para seguir eliminando esas impurezas de esa plata, lo suministra o nuevamente lo sumerge lo somete allí a otro ácido. Allí en ese ácido nítrico que está, le echa otro nuevo ácido que va a hacer que que esa plata elimine o siga eliminando la poca impureza que le quedó, la poca alianza que le quedó con otros metales de menos valor que él. Cuando nuevamente esos metales empiezan a flotar, el orfebre separa o quita ese residuo de él y somete a la plata en el proceso similar al cual sometió al oro. Primero cuela todo ese líquido también en un colador plástico para que no se mezcle o su trabajo no sea dañado por pasarlo por un colador metálico, y luego va nuevamente lavando con agua, así como se lavó el oro, va lavando esa plata y luego también la lleva al fuego, así como fue llevada el oro, y lo echa también cuando ya está bien sumergido, bien voluble, bien manejable por la prueba de fuego que pasó, y ya él nuevamente ve, el orfebre empieza a ver su rostro en ese líquido que está derretido, que se llama plata. Nuevamente hace como hizo con el oro, lo lleva a un molde y lo deja ahí reposar hasta que se enfríe. Luego de que esté frío, quita esa pequeña piecita o moldura que hizo con la plata, y ahí se ve nuevamente como si fuese un espejo. Puede ver su rostro a través de esa pequeña
molde de plata que él sacó. Puede verlo como un espejo, puede mirar su rostro allí como un espejo. Y ese es también todo el proceso de limpieza que experimenta la plata verdaderamente pura. Dios aquí a través de su palabra nos está hablando y nos quiere decir que seamos casas construidas con esos metales preciosos, pero nos está alertando también que como cristianos debemos estar preparados para poder soportar la prueba y ser verdaderamente refinados, así como lo son el oro y la plata. No debe cogernos ese proceso de purificación, de refinamiento descuidado. ¿Por qué? Porque en medio de esos problemas, en medio de esas aflicciones, en medio de todo ese refinamiento que vamos a estar experimentando, ya sea como metal oro o ya sea como metal plata, debemos estar gozosos. Y por eso aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos estar preparados, porque sabemos de antemano que nuestra vida espiritual va a ser probada como se prueban esos materiales. De igual tratamiento sufren las piedras preciosas. También van a ser sometidas bajo la prueba de fuego para poder ser verdaderamente unas piedras limpias de toda impureza, de toda suciedad, y poder ser radiantes y brillantes, que el mundo que no conoce a Cristo pueda ver la gloria, la imagen nuestra reflejada en nuestras propias casas que han sido edificadas por la gracia de Dios. Mi estimado hermano, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos cristianos de oro, de plata o de piedras preciosas conocemos hoy día en el mundo espiritual? Son muy pocos actualmente esos baluartes de oro o de plata o de piedras preciosas con los cuales convivimos o tiene nuestra iglesia. Los cristianos de la época de Jesús, los que fueron próceres de Él, los que siguieron, los que fueron discipulados por el mismo Jesús y después por esos discípulos que Él directamente formó, por esos apóstoles que Él mismo formó, que Él mismo dirigió, fueron cristianos verdaderamente edificados y que construyeron su casa en oro, en plata, en piedras preciosas. Pero ¿será que hoy día nosotros somos cristianos de ese baluarte? Hermanos, debemos estar preparados. Y si queremos ser como ese oro, como esa plata o como esa prueba preciosa, debemos soportar las pruebas de purificación, de refinamiento que experimentan esos materiales para poder ser un baluarte, para poder ser verdaderamente refinado, y toda inmundicia y contaminación salió de ello. Salomón, al construir ese templo en Jerusalén, no lo hizo con cualquier oro, ni lo hizo con cualquier plata o metal de plata, ni lo hizo con cualquier piedra. Lo hizo con oro refinado, y sabemos que ya aprendimos en esta mañana que el oro refinado es el que tiene mayor quilotaje, el que tiene 24 quilates. Lo hizo con una plata refinada, lo hizo con piedras preciosas refinadas, o sea, de gran valor, sin miga de contaminación. Pero también Él utilizó en esa construcción del templo otros materiales, como la madera. Él utilizó diversos tipos de madera. ¿Cuál madera utilizó Él? Utilizó la madera de acacia, utilizó la madera de cedro, utilizó
el olivo, utilizó el ciprés. Cada una de esas maderas son resistentes, son verdaderamente duras, son gruesas, resistentes también. Y cada una de ellas son inmunes a la inmundicia. ¿Qué quiere decir? Que a ellas no le va a caer ningún tipo de contaminación, la cual la va a llegar a dañar o a corroer. Sabemos que nosotros en nuestra casa tenemos muebles y siempre buscamos a que los fabrique o que el carpintero que los diseña, que los elabora, utilice siempre una buena madera. En nuestro medio por lo general utilizamos el cedro porque sabemos que es una madera resistente, dura y que además de eso no le cae. Por lo general no se llega a correr, no se deja dañar porque no le va a caer ni la polilla, ni le va a caer el comején, el cual va a llegar a podrir o a dañar ese mueble. Con esas maderas fue que también Salomón la utilizó para la construcción del templo. Pero me llama la atención específicamente una madera que él llegó a utilizar y es la madera de acacia. Consultando lo que es la acacia, dice que es un árbol, él no crece muy alto, solamente llega al tamaño de un arbusto, pero su madera es una madera muy dura, es una madera muy resistente, incluso a prueba de fuego. ¿Por qué? Porque ella con el tiempo se va convirtiendo hasta como una roca, inclusive hasta como un metal que soporta las altas temperaturas y no llega a quemarse, no llega a quedar sereno o siendo hojarasca. No se va nunca a dañar ni se va a corroer. Siempre se va a mantener intacta. Pero también me sorprende algo y es que buscando, consultando también en ella, es un arbusto que produce una flor con un muy buen aroma y que además de eso tanto sus hojas como su fruto, como sus flores llegan a ser, la llega a convertir también en un arbusto medicinal, capaz de curar ciertos tipos de enfermedades, en especial los padecimientos estomacales e intestinales, o sea, que trabaja directamente vía estómago y vía colon. Limpia, o sea, que es capaz de limpiar y sacar toda la inmundicia que hay en estos órganos. E inclusive es utilizada también como un laxante para limpiar todo ese sistema digestivo que daña también nuestra vida espiritual. Entonces ese tipo de madera la utilizó Salomón para construir ese templo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no es un metal precioso, que queda brillantico al ser sometido al fuego, él no se va a llegar a quemar, no se va a dejar desvanecer, ni se va a volver ceniza. Pero va a haber una diferencia entre ese árbol de acacia y los metales preciosos. Y es que cuando los metales preciosos son sometidos al fuego, quedan más brillantes, quedan relucientes. La acacia, la madera de acacia, aunque no se va a llegar nunca a quemar ni va a ser consumida o devorada por el fuego, sí va a quedar como quemada, va a quedar como queda algo una olla cuando se nos quema en el fuego, negra, llena de ese carboncito que va a producir esa combustión. Pero de igual manera él va a seguir siendo una columna resistente en esa construcción. Pero el deseo de Dios es que ni siquiera seamos su madera,
sino que seamos ese material resistente como lo es el oro. Entonces, ¿qué simboliza el cristiano que edifica su casa sobre ese cimiento que es Jesucristo, pero la edifica en madera? Que aunque que va a venir el fuego voraz y puede ser consumida hasta esa madera dura y gruesa. Y son aquellos cristianos que, aunque sostienen mucho la iglesia, pero a la larga sus vidas espirituales van a ceder en medio de la prueba, en medio del fuego, pueden ser consumidos y no pueden soportar esa prueba. Aunque hay una madera que sí la soporta, nuevamente les digo, que es la acacia, pero la demás, como lo es el roble, el ciprés, no van nunca a poder aguantar esa prueba o a soportar esa prueba de fuego. Aquí, en este día o en esta hora, Dios nos está hablando y desea, mis queridos amados, en que cada uno escojamos ser ese material de oro, ese metal oro o ese metal plata o piedras preciosas con las cuales Dios quiere que edifiquemos nuestra casa espiritual. La porción que leímos en 1 Corintios 3, también el apóstol Pablo nos muestra que hay cristianos que edifican su casa, aunque sobre esa roca también incorruptible que es Cristo, pero la elaboran y la fabrican con heno y con hojarasca. ¿Cuáles son estos tipos de cristianos? Aquellos que llegan a conocer a Cristo, llegan a la iglesia, se bautizan, pero en medio de las pruebas, en medio de los pequeños impases, aún en medio de las pequeñas dificultades, en lo más mínimo, no soportan esas pequeñas pruebas de fuego e inmediatamente retroceden, se van atrás, no soportan esas tentaciones o esas, podemos decir, somueras o tontos disgustos o ofensas o decepciones que como cristianos desde lógica vamos a padecer. Son unos cristianos inmaduros y se llegan a quemar con facilidad, y al llegarse a quemarse con facilidad se vuelven ceniza y nuevamente retroceden atrás. No pueden seguir edificando su templo o su casa espiritual, a menos que nuevamente se fundamenten sobre esa roca incorruptible que es Cristo y construyan nuevamente su casa espiritual con un material más resistente o con un metal muy resistente como lo es el oro, la plata o las piedras preciosas. Salomón, para construir ese gran templo en Jerusalén, de acuerdo a como Dios le había mandado ese diseño, él preparó todas esas piedras preciosas, todos esos metales, todas esas maderas para poder construir la edificación de ese templo de Dios. El obrero competente y el pastor competente debe preparar a cada persona, a cada oveja que llega a su redil como personas de piedras vivas preparadas que integren la casa espiritual de Dios. Y debe siempre abonar y hacer énfasis en que la vida del cristiano debe estar fundamentada sobre esa roca incorruptible que es Cristo. Pero el material con el cual debe construir su casa espiritual deben ser esos metales preciosos que sin duda alguna, una vez sometidos a prueba, quedan muchísimo más purificados y brillantes, quedan muchísimo más valiosos y quedan muchísimo más relucientes a la vista de las personas que no conocen a Cristo, y son como olor fragante también ante la presencia de Dios.
¿Y qué pasa, mi hermano? Que Dios pondrá a prueba cada una de nuestras vidas espirituales, cada uno de nuestros edificios, cada una de nuestras casas espirituales. Él la va a someter a la prueba de fuego. Y pasada esta prueba, si quedamos vivos, si quedamos brillantes, seremos esos materiales incorruptibles, purificados que Dios quiere que nosotros seamos. En ningún momento, mi hermano, permitamos edificar nuestro templo, nuestra casa espiritual, cogiendo los materiales de menos valor, porque vamos a perderlo todo, vamos a perder inclusive entonces energía y tiempo. Vamos a estar invirtiendo ese tiempo o esas energías, esos talentos en cosas que luego vamos a sufrir pérdidas y fracasos. Mi llamado en esta mañana es que todos nos fundamentemos en esa palabra de Dios y que escojamos edificar el templo espiritual de nuestra vida con el mejor metal que le agrada a Dios. Pero para eso, mi hermano, debemos estar preparados para soportar esas grandes temperaturas de fuego por las cuales es sometido el oro. Esa doble prueba de fuego, porque el oro refinado es sometido a doble prueba de fuego. La plata es sometido solamente a una prueba de fuego, pero el oro es sometido a dos. Si queremos ser ese oro refinado, que seamos de ese olor fragante y seamos hallados sin mancha, sin culpa ante la presencia de Dios, debemos soportar la doble prueba de fuego, de reafinación que tiene el oro. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, oh Padre Celestial, porque una vez has hablado a nuestra vida espiritual, oh Dios amado. Has hablado a cada uno de los que escuchamos y meditamos en este momento en tu palabra, oh Padre Celestial. Y ayúdanos, oh bendito Padre, danos la fuerza, oh Dios, danos la energía necesaria, oh Dios amado. Danos, Padre Santo, ese vigor para soportar, oh Dios, como soporta el oro, esa prueba de fuego, Dios, esa doble prueba de fuego para hacer un oro refinado, para hacer un oro puro, para hacer un oro auténtico, Dios, un gran baluarte, una gran joya, porque sé, oh Padre, y es el deseo tuyo, oh Santísimo y amado Padre Celestial, que nosotros, tus hijos, seamos cada uno ese metal oro, que edifiquemos y nuestras vidas sean joyas preciosas, elaborados en ese material de gran valor como lo es el oro. Señor, pero ayúdanos, oh Padre Santo, como cristianos a soportar esa doble prueba de refinamiento que sufre este metal, oh Dios, y estar siempre gozosos, oh Dios, aunque nos estemos quemando, aunque nuestras heridas, aunque nuestro cuerpo, aunque nos duela lo más profundo de nuestro corazón, oh Dios amado, soportemos, oh Dios amado, como soporta, como resiste este material para ser atractivo, para convertirse cada día en más bello y más valioso, oh Dios, podamos soportar estas pruebas. Ayúdanos y danos la fuerza, ayúdanos a cimentarnos, oh Dios, en tu palabra, en esa roca viva que eres tú, Jesús, para poder soportar estas pruebas, así como usted las soportó en el camino de la cruz del Calvario, para darnos hoy esa salvación tan grande, oh Dios amado, la cual usted nos la ha regalado únicamente con el precio de tu sangre, oh Dios amado, pero que nosotras la conseguimos gratuitamente, oh Dios amado, sin ningún valor, oh Dios. Pero sabemos que para alcanzar esa salvación debemos pasar la prueba que pasa el oro, Dios. Esos mismos padecimientos por los cuales usted pasó, Jesús amado, debemos experimentarlos también nosotros en cualquier etapa de nuestra vida, oh Dios amado, de cualquier forma, oh Dios amado, en nuestra vida, oh Dios amado, pero debemos ser probados. Te lo pedimos, oh Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Ayúdanos a fortalecernos en medio de estas dificultades, en medio de la situación en que estamos viviendo a nivel mundial, oh Dios amado. Que esta prueba, oh Dios amado, que estamos viviendo en el mundo actual, oh Dios amado, nos purifique y nos ayude a ser refinados y más que oro, oh Padre, de alcanzar esa doble refinación que alcanza ese oro de 24 quilates, oh Dios amado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.